Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase sobre aldehídos y cetonas. Vamos a empezar con la parte fundamental que tiene que ver con cuál es el grupo funcional, ¿de acuerdo? De lo que es un aldehído y una cetona. Bien, siempre que hagamos alusión o nombremos lo que son aldehídos y cetonas, tendremos siempre presente este enlace, carbono, doble enlace, oxígeno, ¿de acuerdo? Se llama el grupo carbonilo, no se le vaya a olvidar. Mire que en ambos casos, tanto en cetonas, que es el que estamos señalando, como aldehídos, observe, tenemos entonces un grupo carbonilo, ¿vale? Para que lo tenga presente, la primera característica tanto de aldehídos como de cetonas es la presencia del grupo carbonilo, ¿vale? Bien, vamos a mirar qué nos brindan por acá, en esta. Tenemos esta mejor. A ver, ¿quién nos dice qué significa un enlace pi por un dulcecito virtual? Vamos a ver quién anda por ahí desprevenido. A ver, en orden alfabético. Angie Paola, cuénteme, ¿cómo se representa en una estructura un enlace pi? Un enlace pi es un doble enlace. Bueno, sí señora. Yo le guardo su dulcecito virtual. Muy bien. Chócalas. Bien, correcto. Resulta entonces que cuando hablamos de un enlace pi, ¿cierto? Es un enlace doble. Y como doble que es un enlace más débil. Es decir, que se puede romper. ¿De acuerdo? Más fácilmente. Vamos a empezar a corchar la gente. Entonces, está Brian. Prepárese, Cristian, porque después le toca. Entonces, don Brian, su Señor, siguiente o su pregunta es la siguiente. ¿Su merced sabe qué es un nucleófilo? uy, no me acuerdo bien. Bueno, no se preocupe. Ya ahorita le vuelvo a hacer otra pregunta en la Listo, que pues. sí tenga oportunidad, digamos, ¿vale? No hay problema. Vamos a mirar entonces acá lo que es un nucleófilo. ¿Listo? Váyase preparando para la siguiente pregunta. Observe acá, mire. Tenemos el carbonilo, mírelo. Aquí está. Carbono doble enlace oxígeno. Y la pregunta, Brian, es la siguiente. Si este doble enlace se rompe, estimado Brian, el carbono, ¿qué carga adquiere? ¿Positiva o negativa? Negativa. Bueno, resulta que ahí ya la embarró, porque resulta que el carbono está enlazado con el oxígeno. Será entonces más electronegativo el oxígeno y por lo tanto, como lo vemos acá, mire, el carbono tendrá una carga positiva y el oxígeno una carga que Negativa. negativa. Muy bien, chócalas. Lo importante, recuerde, es participar. Mire, aquí tenemos una carga que negativa para el oxígeno, ¿de acuerdo? Mientras que acá, para el carbono, tenemos esta carga positiva. No se me desconecte, Ryan. ¿Cómo se llama un carbono positivo en la química orgánica? Carbocatión. Bien, sí, señor. Entonces, pasamos el turno. En el momento en que usted responda bien, pasamos el turno. Le toca a uno de los Cristian. Ya ahorita le pregunto. Pero si usted no responde bien, se va a quedar ahí toda la clase resolviendo preguntas. Me hace el favor y no se vaya a desconectar la persona que no pueda ceder el turno. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde es chévere tener el nombre al final, ¿no? Para poder no responder tanto. Bien, acá tenemos
una estructura que es negativa, estimados estudiantes, ¿de acuerdo? Es esta circunferencia, discúlpeme, que tenemos acá, es una sustancia, vamos a decirlo, puede ser cualquiera, no hay problema, es una sustancia que es negativa, y toma el nombre desde la química orgánica de nucleófilo, ¿de acuerdo? Nucleófilo es o se refiere a una sustancia que tiene una carga negativa o tiene exceso de electrones, ¿de acuerdo? Eso también sirve, nucleófilo, o es negativo o tiene un exceso de electrones. Entonces, ese nucleófilo va a atacar al carbono y se van a unir. ¿Estamos de acuerdo? No se le vaya a olvidar esa parte. El nucleófilo ataca el carbono, ¿de acuerdo? Uy, desaparecieron. Se volvieron uno solo, ¿de acuerdo? No se le olvide esta idea de las cargas. Cargas iguales se repelen. Cargas opuestas se atraen, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces cargas opuestas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sigo. Qué susto. Bien, Cristian, prepare la voz, caliente la voz, haga una gárgara porque continúa usted. Estimado Cristian Andrés. Cuando yo hablo de una oxidación en química orgánica, ¿a qué me estoy refiriendo, estimado Cristian? ¿Aumentar el número de enlaces con el oxígeno? Sí, señor, muy bien. Y hay otra forma. ¿Cuál es la otra forma? No sé. Pues ahí está en la presentación. Échale una leidita a ver. Acuérdese que si no responde, ahí se queda todo el día. ¿La pérdida de hidrógeno? Eso, muy bien. Sí, señor. Chócalas. Entonces ya pasa el turno. Ustedes se pondrán bravos y dirán, ah, no, pero tan fácil. Pues bueno, recuerde que esto es aleatorio. Bien, vamos con el siguiente, Cristian. A ver, ¿ya está listo? Cristian Camilo. Bien. Resulta que, vamos a ver si está en clase o está por allá, quién sabe en dónde. Cristian Camilo, ¿cuál de los dos compuestos, el del centro o el de la parte derecha, está más oxidado? ¿Cuál está más oxidado? Ujú. El de la izquierda, A la izquierda no hay, ¿en el centro o en la derecha? en el centro. El del centro, eso, muy bien. Perfecto, ¿de acuerdo? A simple vista podemos determinar que este carbonilo tiene dos enlaces entre carbono y oxígeno, mientras que en el alcohol solamente hay un enlace entre carbono y oxígeno. Muy bien, chévere, chócalas. Aquí lo dejamos para revisarlo más adelante. Bien, sigue Daniel, prepárese, caliente la voz. Bueno, 2 segunditos ya vamos explicando y ya le vamos comentando. Bien, resulta que en la química orgánica para los aldehídos y cetonas hay en general 3 tipos de reacciones. La reducción-oxidación, que ya habíamos identificado muy bien, como, o desde su definición, como aquel aumento o disminución de enlaces entre carbono
y el oxígeno. Si aumentan los enlaces es oxidación. Si disminuyen los enlaces es reducción. Hay otra forma de verlo, como muy bien Kristen lo mencionó, y es la conformación, ¿cierto? O la ganancia o pérdida de enlaces de hidrógeno. Si se ganan enlaces con el hidrógeno, hay ganancia, o sea, hay una reducción. Y si hay pérdida de enlaces con hidrógeno, hay una oxidación, ¿de acuerdo? Entonces resulta que otra forma, otro proceso en las reacciones de los aldehídos y cetonas tiene que ver con la adición de otros grupos al doble enlace. Es decir, ese doble enlace se va a romper. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos que aquellos hidrógenos que son adyacentes o que están cerca al carbonilo son ligeramente ácidos. Es decir, que se liberan y por lo tanto afectan el pH. ¿De acuerdo? Tenemos entonces tres tipologías de reacción. Reducción, oxidación, adición al doble enlace, ¿de acuerdo? Y por último, una sustitución de hidrógenos que son ligeramente ácidos. Daniel, ¿cuál es más reactivo? ¿Un aldehído o una acetona? ¿O son iguales? Iguales. Ah, no, la embarró. Entonces no pasa el turno. Esperemos la siguiente pregunta. Daniel, ¿por qué no son iguales? ¿Cuál es la diferencia estructural? La posición del doble enlace. No, nada que pasa el turno. Uy, se va a quedar ahí respondiendo. Bueno, miremos acá, estimados estudiantes, pilas. La diferencia estructural, probablemente él tiene razón. Vamos a valérsela. La posición del grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque en los aldehídos el grupo carbonilo está en los extremos y en las cetonas está en la parte interna. Sin embargo, la idea frente a esta imagen es identificar que el aldehído tiene un hidrógeno que puede ser reemplazado, mientras que la acetona no. ¿De acuerdo? Damos entonces como válida su respuesta y pasa el turno. En realidad, los aldehídos son más reactivos debido a la presencia de este hidrógeno y de acuerdo a su posición en un extremo de la cadena. ¿De acuerdo? Por si le sale esa pregunta algún día, téngala presente. Los aldehídos son más reactivos que las cetonas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se pueden remover, sustituir, ¿de acuerdo? Eliminar los hidrógenos que están en ese grupo carbonilo. ¿De acuerdo? Mire que este aldehído tiene dos hidrógenos junto al carbonilo. Este aldehído tiene uno solo, mientras que las cetonas no tienen grupos carbonilo. Bien, perdón, hidrógenos en el grupo carbonilo. Vamos a ver quién está en la siguiente. Daniela, prepárese, Daniela. Caliente la garganta porque ya le va a tocar. Bien. Dentro de las propiedades físicas, Daniela me hace el favor y me dice una propiedad física de los alcoholes, por favor. Solamente una. ¿Qué son los más reactivos? ¿Qué son los más reactivos? No, señora. ¿Qué otra? Estamos hablando de alcoholes, no de aldehídos y cetonas. Otra. ¿Que son solubles por la presencia del grupo H? Bueno, sí, señora. Chócalas.
Entonces pasamos el turno y prepárese Dudu, porque ya ahorita le toca. ¿Listo? Y ahí vamos bajando. ¡Y! Esto está bueno. Póngale cuidado. Bien. Referente a las propiedades físicas, como bien lo mencionó Daniela, los alcoholes, por ejemplo, son polares. Los aldehídos también y las cetonas también. La característica que es más importante frente a los alcoholes, óigase bien, los alcoholes, la propiedad más importante es que son anfipáticos, ¿de acuerdo? La segunda frente a los alcoholes, que son líquidos asociados, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy no estamos hablando de alcoholes, estamos hablando sobre aldehídos y cetonas. Vamos a mirar acá que los aldehídos están presentes en la naturaleza, ¿de acuerdo? En diferentes productos o alimentos incluso, o en muchas sustancias de origen natural. Tenemos la vainilla, ¿cierto? Canela, y estos dos que son derivados de la hierba o del pasto, ¿de acuerdo? Que se liberan o se volatilizan cuando se corta el pasto. Cuando se calientan estas sustancias también se liberan estos aldehídos y se perciben a través de aromas. Es decir, que la propiedad más importante de aldehídos y cetonas se asocia con la química de los aromas. Es decir, aldehídos y cetonas se caracterizan por contener un aroma en específico, por tener un olor particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Una pregunta. ¿Ahí el Pregunte. aroma no le estaría dando el anillo? Señor. ¿El aroma no lo estaría dando el anillo, el benceno? No, señor. Muchas gracias por realizar esa indicación, esa pregunta. Hace algunos años, la química de los compuestos aromáticos fue nombrada así porque aquellos que estaban, digamos, analizándose, todos tenían un aroma en especial, ¿de acuerdo? Sin embargo, después de muchos años de analizar estas estructuras, se determinó que no solo el anillo aromático tiene esa capacidad de generar aromas, ¿de acuerdo? El grupo aldehído o el grupo cetona, sin necesidad del anillo aromático, también puede generar ese aroma, ¿de acuerdo? Muy buena pregunta, muy buena afirmación. Chócalas. Esa es la primera entonces propiedad física de los aldehídos y las cetonas. Su característico olor o aroma. Le voy a dejar una clasificación en tal caso. Cuando hablamos de sustancias superiores, nos referimos a que tienen grandes cantidades de carbono o de cadenas de carbono, ¿de acuerdo? Mientras que otro tipo de sustancias son de cadena corta. Es decir, que los vamos a clasificar en cadena corta y en sustancias superiores. Cuando hablamos de sustancias superiores, ojo Dudu, porque ya casi le toca. Cuando hablamos de sustancias superiores, el aroma es relativamente agradable. ¿Listo? Pero cuando hablamos de aldehídos y sobre todo también cetonas que tienen cadena corta o son de baja cantidad de carbono, los aromas son desagradables, tóxicos o irritantes. ¿Estamos de acuerdo? No se le olvide la diferencia entre lo superior y la cadena corta. Miremos acá los aldehídos, perdón, las cetonas. Las cetonas en este ejemplo no tienen un enfoque hacia la química de aromas, sino hacia lo farmacológico. Mire, acá tenemos lo que es el diseño o la estructura de un antibiótico. Acá tenemos la testosterona, ¿cierto? Que es la hormona sexual masculina, y la progesterona. Dudu, ¿cuál es el grupo funcional diferente entre la testosterona y la progesterona? ¿Cuál es el grupo funcional diferente?
Le repito, entre la testosterona y la progesterona. Hágale. El OH, ¿Cuál OH? el que está presente en la testosterona, Muy bien. ¿Y en la progesterona qué está presente? los hidrógenos. ¿Cuáles hidrógenos? ¿Quiere que le dé No, fuente? no, no, no. El carbonilo, Eso, muy bien. Lo felicito. Es una excelente pregunta. Y es una excelente respuesta. Muy bien. Chócalas. Se ganó su dulcecito virtual. Muy bien. Estimados estudiantes, observe la pregunta que se le había hecho a Dudu. Mire que toda esta zona, ¿cierto? De los anillos son similares, ¿cierto? Pero hay una diferencia marcada acá, ¿de acuerdo? Mírelo, lo que él mencionaba del OH, ¿cierto? Este OH en la testosterona se ha reemplazado por un grupo carbonilo. Es decir que, venga a ver, le preguntamos al siguiente. Erika Santa María, ¿m? ¿Cuál será más reactivo? ¿Testosterona o progesterona? ¿Cuál será más reactiva? ¿Qué sustancia podrá reaccionar, digamos, frente a la oxidación? Supongamos. La progesterona. No, señora. No pasamos el turno todavía. Observe que el único grupo diferente es el OH, ¿cierto? Y aquí el grupo carbonilo, que muy bien Dudu mencionó. Este grupo carbonilo tiene al lado carbono y al lado carbono. Es decir, que poco se oxida. ¿Mm? O sea que aquello que se oxida, más fácil químicamente, será el OH. Es decir, la testosterona. Voy a poner esa pregunta en el quiz, pero no para ustedes, para los otros grupos. Bien, seguimos con Erika entonces. Profe, qué pena, ¿podría repetir lo anterior? Que voy a poner eso en el quiz o qué parte. Ah, no. Lo del OH, o sea, porque es más reactivo que, digo, sí, Ah, muy bien. Es más reactivo frente a la oxidación. Muy bien. ¿Por qué? Porque este OH, muchas gracias por preguntar, este OH aquí corresponde a un carbono o a un alcohol secundario. ¿M? Y el alcohol secundario tiende a oxidarse, ¿cierto? Este alcohol secundario se va a oxidar y va a pasar a acetona, ¿de acuerdo? Entonces, químicamente, vamos a hacerlo más bonito para que se vea chévere. ¿Listo? Resulta que de esta manera usted va a identificar lo que acaba de preguntar. Muy bien. El OH en esta estructura es un alcohol secundario. ¿Mm? Cuando se oxida a acetona, que es lo que está pasando acá. Pero si yo quiero seguir oxidando esta estructura, no se va a desarrollar. Porque acá en el carbonilo, mire, no hay hidrógenos. Solo en el carbonilo, mire. En el carbonilo no hay hidrógenos que remover para generar la oxidación. ¿De acuerdo? Por eso, la testosterona es la molécula reducida y la progesterona, ¿cierto? Es la molécula que oxidada, ¿de acuerdo? Mire la relación que hay entre las dos. Solo es un proceso de oxidación y de reducción. Arriba, testosterona reducida, ¿de acuerdo? Abajo, progesterona oxidada, ¿de acuerdo? ¿Sale y vale? gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Muy bien. No se le olvide, el grupo alcohol o el OH es más susceptible a oxidarse que el carbonilo. Bien, seguimos con Erika. Erika,
Usted trabajó con benzaldehído. ¿Qué color tenía? ¿Qué color? Mira, ¿qué olor tenía? ¿Qué olor particular tiene ese benzaldehído? Como almendra, algo así. Bueno, sí señora, no se emberraque. Muy bien. Pasamos el turno entonces. ¿Mm? El benzaldehído entonces tiene un olor a almendras, rico, ¿cierto? Mientras que el formol o el formaldehído, ¿de acuerdo? Se llama formol o formaldehído porque la IUPAC todavía permite ese tipo de nombres comunes para algunos de los aldehídos y las cetonas. Este formol o formaldehído es supremamente tóxico. Mire que sirve para preservación de tejidos, por ejemplo, ¿sí? Pero aún así, cuando usted inhala esa sustancia, genera una fuerte irritación en la nariz, ¿de acuerdo? Pierde incluso la capacidad de respiración por algunos segundos debido a la irritación que genera el formol. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, algunas sustancias de tipo carbonilo, pero para cetonas, ¿de acuerdo? Que se usan en la industria. Mire que aquellos que son de cadena corta son relativamente tóxicos, mientras que los que ya son de tipo superior, ¿cierto? Tienen aplicaciones, digamos, en beneficio de la salud, por ejemplo. ¿De acuerdo? Para que lo vaya revisando. Tienen presencia de, o están presentes, perdón, en alimentos. Profe, no vemos Profe, creo que la se fue la presentación. imagen. ¡Ay, se fue la imagen! ¡Ah! Discúlpeme. Y ahora, Ya, profe. muchas gracias. Discúlpeme. Muchas gracias. Bueno, era para revisar si estaban pendientes. Muy bien. Chévere. Bueno, sigue Gabriela. ¿Gabriela está por ahí? Sí, señor. Bueno, ¿está nerviosa? No, ¿Qué es un líquido asociado, Gabriela? no, profe, no sé. ¿No sabe? No. ¿Cómo nos va a hacer esto, Gabriela? Nos va a tener aquí toda la tarde haciéndole preguntas, Gabriela. No. Bien. Vamos a indicar, estimados estudiantes, que un líquido asociado es un líquido, valga la redundancia, que puede hacer puentes de hidrógeno entre sus moléculas. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale? Eso es un líquido asociado. Una sustancia que puede formar puentes de hidrógeno entre sus moléculas. ¿Sale y vale? ¿Eso qué significa? Que sus puntos de ebullición son más altos. Mire que los alcoholes son líquidos asociados, mientras que aldehídos y cetonas no son líquidos asociados. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, sus puntos de ebullición son más bajos. ¿De acuerdo? Miremos acá. Las cetonas y los aldehídos sí forman puentes de hidrógeno con el agua. Por eso son solubles. ¿De acuerdo? Pero no podrán formar entre dos cetonas, por ejemplo, un puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y por eso sus puntos de ebullición son más bajos. Bien. Gabriela, ¿qué es o qué significa la palabra superior?
Pues más alto, ¿no? Superior es más alto. ¿Usted está poniendo cuidado a clase? Sí. Mm, ¿Será? Bueno, van dos, como en el béisbol. Lleva 2 strikes. Después le pongo penitencia. Bien, le queda una. Me hace el favor y me pone cuidado en clase. No está poniendo cuidado. Por allá está mirando la novela. Resulta que cuando hablamos de sustancias superiores, recuerde que tienen una mayor cantidad de carbono. No es que sean más altos, ¿cierto? Tienen una mayor cantidad de carbono, ¿de acuerdo? Observe que cuando tenemos aldehídos y cetonas superiores, entonces no son tan solubles, ¿cierto? Sin embargo, cuando tenemos aldehídos y cetonas de una cadena corta entre 1 y 4, entre 1 y 4 carbonos, entonces sí serán solubles en agua. Bien, a ver qué más podemos preguntar por aquí. ¡Uy! Empezó lo bueno. Gabriela, por favor, ¿usted podría indicarme por qué? Uy, tan chévere. ¿Podría indicarme por qué al pasar de esta estructura a esta estructura hablamos de una oxidación? Gabriela. Profe, si no estoy mal, es porque se está aumentando con un doble enlace y se crea el oxígeno y se crea un grupo carbonilo. Sí, señora, muy bien. Pasamos el turno. Chócalas. Perfecta su respuesta, muy bien. Como bien Gabriela lo menciona, tenemos acá entonces una sustancia que no tiene enlaces entre carbono y oxígeno, ¿cierto? Mientras que acá sí tenemos esa parte. Muy bien, qué chévere, ¿cierto? Bueno, aunque fue a través del grupo que le ayudaron, ¿no? Pero bueno, chévere, ¿cierto? Mentiras. Bien, entonces, a ver quién sigue. Vamos a ver, miramos. ¿Quién pasa? Sigue Jennifer Catalina. ¿De acuerdo? Prepárese porque ya le voy a hacer la siguiente pregunta. Jennifer Catalina, ¿por qué en la parte inferior, miremos acá, hablamos de una reducción? Por favor, explíquenos por qué este proceso de reacción a partir de este para llegar a este es una reducción. El de abajito, ¿cierto? Con el del centro. Pues sí, mire este. Sí. Porque es una reducción. ¿Dónde andaba? Que no está poniendo cuidado. ¿Ah? Sí, sí, sí. Es que no sé. O sea, sé que hay un cloro y se cambió un hidrógeno y que está como negativo. Entonces, por lo neofófilo, eso. Ya se puso nerviosa, tranquila. Por ese lado es. Sin embargo, este menos, quitémoslo de acá. A ver, ahora sí, plantee su respuesta un poco mejor, porque hablamos de que esta estructura, ¿cierto? Pasa a llamarse una reacción de reducción cuando se transforma en esta. ¿Cuál es la razón? Porque ganó hidrógeno. Muy bien, sí señora. Pasamos el turno entonces. Recuerde que al ganar enlaces con hidrógeno,
se está realizando una reducción. Mire que tenemos el mismo carbonilo, mírelo. Este carbonilo es igual a este carbonilo, pero aún así es una reducción, precisamente porque se ganan enlaces con el hidrógeno. Este cloro se sustituye por un hidrógeno. Muy bien, excelente indicación. Bien, pasamos el turno. Chévere. Vamos a mirar a ver, ¿quién sigue? Bien. Laura Jimena. ¿Cuántos nos quedan? Uy, quedan 3 y volvemos a empezar con Angie. Bien. Laura Jimena, prepárese. 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 La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo se calculan los estados de oxidación de una sustancia orgánica? Por los radicales, no. No, señora. Bien. Vamos a mirar. No se preocupe. Primer strike. Qué nervios. Y después penitencia. Gabriela estuvo a punto. Bien. Entonces resulta que vamos a mirar esta primera estructura. Es la más fácil. ¿Vale? Vamos a mencionar entonces lo siguiente. En la química orgánica, usted lo que revisa es cada enlace. ¿De acuerdo? Usted va revisando cada enlace y después hace una sumatoria de los valores que le dan. Me explico. Siempre el más electronegativo en cada enlace adquiere una carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Estimada Laura Jimena, entre carbono y este hidrógeno, ¿qué carga adquiere el carbono? ¿O qué estado de oxidación adquiere el carbono si tiene un enlace entre carbono y el hidrógeno? A ver. ¿De +1? No, señora. Porque acuérdese que el carbono y el hidrógeno, ¿cierto? Dentro de ese enlace, el carbono es más electronegativo, ¿vale? Eso significa que por este lado tiene carga o estado de oxidación de -1. Recuerde que estamos sacando el estado de oxidación, mire. Por acá y por acá. Vamos a hacer una ñapa, ¿de acuerdo? Esta no vale para hacer el strike. ¿Listo? Lauris, entre carbono y carbono, ¿qué estado de oxidación tendrá ese carbono? Este de acá, ¿qué estado de oxidación tendrá? Recuerde que es un bono. Profe. Bueno, le voy a ayudar. ¿Qué nota va a sacar en el quiz si no estudia? No, pero responda. Esa es la ayuda. ¿Mm? 0. Muy bien, sí, señora. Perfecto. Ese es el estado de oxidación del carbono aquí cuando está enlazado con otro carbono. Muy bien. Recuerda que ese no valía. No se preocupe, todavía le queda un chance. Eso significa que el estado de oxidación de este carbono es -3. ¿De acuerdo? Ese será el estado de oxidación, ¿de acuerdo? De
ese carbono, -3. Bien, 2 segunditos mientras ponemos otro ejemplo. No se vaya, ya vuelvo. Profe, Señor, o sea que cada carbono tiene un estado de oxidación independiente. ¿llega maracuyá? Mm, Así es. Sobre todo hacemos énfasis en los carbonos que están presentes en los grupos funcionales, ¿de acuerdo? Bien, vamos a mirar este. A ver, doña Laura, póngale cuidado. Este tampoco vale, ¿de acuerdo? Porque no es sobre el tema. ¿Listo? ¿Cuántos carbonos tiene esta estructura, Laura? 3. Muy bien, sí señora, pero acuérdese que no vale. Perfecto, chévere. Vamos a mirar, estimada Lauris, el estado de oxidación de este carbono. ¿Listo? Aquí le estamos colocando los otros dos enlaces que no se perciben en la estructura. ¿Listo? Entonces vamos a darle la vuelta a este. Y lo vamos a hacer más pequeño. Bien, así más o menos. Más largo, eso ahí. Y aquí también. Acá aparecen dos hidrógenos, ¿de acuerdo? En este tipo de estructura angular o de cocodrilo, recuerde que casi no se muestran los enlaces entre carbono y el hidrógeno. Mi pregunta es la siguiente. Acá, entre carbono e hidrógeno, que es este primer triángulo, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono? -1. Muy bien, sí señora. Es decir, que hacia abajo también es -1. Muy bien. Hacia este carbono, ¿de cuánto será? 0. Muy bien. Y hacia el otro lado, espere, piénselo bien. Hacia el otro lado tenemos un enlace entre carbono y oxígeno. ¿De cuánto será su estado de oxidación? +1. Muy bien, uff. Súper, chócalas. Muy bien. ¿Cuál es el estado de oxidación total de ese carbono entonces, Lauris? -1. Muy bien, sí señora. Pasamos el turno entonces. Muy bien. Ya puede respirar tranquila. Lo hizo muy bien. Chócalas. Bueno. Seguimos entonces. Otro ejemplo. Y se alista entonces, me eché a ver. Se alista Isabel. Uy, Isabel está doble, o sea que le voy a hacer doble pregunta. Bueno, se alista Isabel. A ponerle uno difícil. Bueno, 2 segunditos ya ponemos el ejemplo. Me eché a ver, no me eché a ver. Voy a poner uno difícil. Bueno. Bien. Listo. Tenemos este. Isabel, ¿me escucha? Sí, señor. Muy bien. Quiero que por favor me indique el estado de oxidación de este carbono. Entonces, ojo, vamos a empezar a mirar. En este enlace que se está formando entre estos dos carbonos, mírelo, de acá a acá. En este enlace que se está formando ahí,
¿Cuál es el estado de oxidación de ese carbono? Entre carbono y carbono, 0. Sí, sí. Cero, muy bien. Recuerde que es la nota de Laura, muy bien. Bueno, perfecto. Entre carbono e hidrógeno, ¿cuál es? -1. ¿Cuánto? -1. Bueno, sí, señora. Era para que volviera a decir -1. Era por eso. Bien. Listo. Ahora, entre carbono y oxígeno, ¿cuál es su estado de oxidación? +1, pero es doble enlace, sería +2. Sí, señora, muy bien. La felicito. Pasamos el turno. Muy bien. Finalmente, estimada Isabel, ¿cuál es el estado de oxidación de este carbono entonces? +1. Muy bien. Sí, señora. ¿Cuál estará más oxidado, Isabel? Perdóneme que le siga preguntando. ¿Cuál estará más oxidado? ¿El del alcano, el del alcohol que hicimos hace un rato o este carbonilo? Entre el doble enlace y el enlace sencillo, No, señora, escuche lo que yo le pregunté, no me haga trampa. ¿Cuál es el carbono que está más oxidado? ¿El del carbono que hicimos para el alcano, el del alcohol o el de este carbonilo? ¿Cuál está más oxidado? el del carbonilo. Muy bien, perfecto, porque su estado de oxidación es más positivo que en los otros dos. Muy bien, pasamos el turno entonces. Bien, estimada Angie, ¿qué es adición nucleofílica? Defina adición nucleofílica. No, no sé, profe. Bueno, seguimos entonces con el turno. Lleva un strike, ¿no? Recuerde que adición se refiere a que se rompe un doble enlace, ¿cierto? La adición es una reacción en la que se rompe un doble enlace, ¿cierto? Como en este caso se ve, ¿listo? Para formar enlaces sencillos, ¿de acuerdo? Mire, acá tenemos la ruptura, ¿cierto? De un doble enlace para formar acá enlaces que sencillos. Eso significaría entonces la adición. Y nucleofílica se refiere a que lo que se ataca en la estructura orgánica es un carbocatión. Como bien lo mencionaron hace rato, un carbocatión es un carbono positivo. Por lo tanto, el nucleófilo tiene una carga negativa. Bueno, va el primer ponchazo, pilas. En esta reacción característica de los aldehídos y las cetonas, se forma un hemiacetal, estimados estudiantes. ¿Qué sucede? Una adición nucleofílica. Se rompe el doble enlace del carbonilo y se adicionan enlaces sencillos. Mire que acá por este lado se adiciona un hidrógeno y por acá abajo el resto de la molécula del alcohol. ¿De acuerdo? Eso es una adición nucleofílica. Se rompe un doble enlace para formar enlaces sencillos a través de una sustancia que es negativa o bien que tiene exceso de electrones. Bueno, vamos a mirar lo Profe, siguiente. ¿podría repetirme eso, por favor? Bueno, sí, señora, pero ya se me olvidó. ¿Qué era? Lo de la adición nucleofílica. Ah, bueno, bueno. Primero, adición. Bueno, vamos a escribirlo acá para que no se me olvide. Adición. Primero significa que se rompen dobles que para formar enlaces sencillos. ¿Listo?
Bien, rompen dobles enlaces para formar enlaces sencillos. Y la segunda parte tiene que ver con que se ataca un carbocatión con una sustancia negativa o con exceso de electrones. ¿Vale? Bien. Sí. ¿Listos? Chócalas. Vamos para el siguiente. Oxidación con permanganato. Angie, ¿cuáles son los alcoholes que no generan la prueba de oxidación? Ojo a la pregunta. ¿Cuáles son los alcoholes que no generan la prueba de oxidación? Mm, Los cuaternarios. Esos no existen, Angisita. ¿Por qué no pone cuidado? Cuénteme. No sé, profe. Ah, bueno. Bien, recuerde, Angisita, y demás compañeros, que el alcohol que no genera oxidaciones es el terciario. ¿Sale y vale? Segundo strike. Bien. Bueno, resulta que aquí es donde empezamos a diferenciar lo que son aldehídos y cetonas, ¿de acuerdo? Los aldehídos sí generan una reacción de oxidación, es decir, pasan de lo que es el carbonilo de un aldehído al carboxilo de un ácido, mientras que las cetonas, recuerden que no tienen hidrógenos en ese carbonilo que se puedan sustituir, ¿de acuerdo? Por eso no hay reacción. ¿Vale? Bien, ahí es donde empezamos a diferenciar, como le comento, aldehídos y cetonas. Los aldehídos sí se pueden oxidar, mientras que las cetonas no lo pueden hacer. Bien. Reactivo de Tollens. O la prueba de Tollens. ¿De acuerdo? Es un proceso en el que la plata gana electrones y el que se oxida es el aldehído. ¿De acuerdo? Bien. Estimada Angie, por favor, ¿qué es una reacción de condensación? Tercer y último strike. Es en la que sobra parte de las moléculas. No, señora, piénselo bien. ¿Qué pasó? ¿Se produce agua? ¿En las que se produce agua? Sí, por allá como que le están soplando en el grupo, ¿no? No, profe. Bueno, resulta que más o menos, o sea que todavía no se ha salvado. Recuerde que la condensación que genera, mire, tenemos acá una estructura
y acá tenemos otra estructura. Y cuando se condensan, ¿qué pasa, estimada Angisita? Mírelo. ¿Sí lo observa acá? ¿Qué pasa en esa condensación? Hay una que... Bueno, se desconectó Angisita de la clase. Ni modo. No, pero ¿qué? ¿Un doble enlace? No sé. Ay, Angisita. Ay, Angisita. Bueno, sigamos. Resulta que ya sabe que tiene una penitencia que nos está debiendo, Angisita. ¿Listo? Bien. Resulta que cuando hablamos de una reacción de condensación, decimos que hay una unión entre dos estructuras, ¿cierto? Y que a partir de esa unión, mire, se eliminan moléculas pequeñas, en este caso el agua. Observe que se unen este carbono, ¿cierto? Con el nitrógeno, pero antes de ello se eliminan esos dos hidrógenos y el oxígeno, ¿de acuerdo? Para que se pueda formar este doble enlace con nitrógeno. Estos se denominan hidrazonas, esas sustancias que se forman. Profe, ¿y siempre es agua o puede ser otro compuesto? En términos biológicos siempre es agua, o bien CO2, ¿de acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, de polimerización, puede ser HCl, ¿sí? Puede ser SO2, es diverso, ¿de acuerdo? Pero en términos generales siempre será agua, ¿vale? Bien. Seguimos. Vamos a ver quién está por ahí después, porque ya Angisita, pues lastimosamente ha perdido. Sigue Brian. Bueno. Resulta que la glucosa, ¿cierto? El gliceraldehído 3-fosfato piridoxal son sustancias que se trabajan como aldehídos, ¿de acuerdo? En su estructura tienen un aldehído y pertenecen a los procesos de metabolismo. Es decir, que usted va a tener que trabajar grupos carbonilo en bioquímica, ¿sí? Y tiene que hacer muchas condensaciones. Entonces, hay que repasar mucho este tipo de procesos. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es la identificación de carbohidratos. ¿Por qué? Porque los aldehídos y las cetonas que usted va a trabajar en esa bioquímica, usted tiene que asociarlos con el metabolismo. Y el metabolismo en bioquímica inicia con los carbohidratos. Entonces vamos a mirar eso. Hágale cuidado, Brian. Esta prueba de Fehling es positiva para aldehídos, es positiva para cetonas o es positiva para ambos. Es para ambos, ¿no? Primer strike. Primera ponchada. Bueno. Solidaridad entonces con Angisita. Entonces todo es con penitencia. Bueno. Es las que lleva un ponchazo chino. Vamos a mirar. A ver qué nos van a mostrar acá. Pilas. Chin, mírelo ahí. Esta prueba reconoce qué tipo de carbonilo, el aldehído o la acetona, don Brian. Aldehído. Muy bien, sí señor. Esta no vale, ¿no? Porque era la misma pregunta que le había hecho ahorita. Bien. Aquí tenemos tres sustancias. El cobre +2, el agua y el hidróxido de sodio.
Como son reacciones de oxidación, el aldehído se oxida. ¿Cuál de estos tres gana los electrones o se reduce? El cobre. Muy bien, sí, señor. Pasamos entonces. Se prepara Cristian Andrés. Tenemos entonces esos tres reactivos, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos están mostrando es que, observe, el carbonilo se vuelve un carboxilo. Es decir, pasamos de aldehído a ácido carboxílico. Como bien lo dijo Brian, el cobre más 2 se vuelve cobre más 1, se reduce. Y eso nos permite la conformación de un color rojo, inicialmente azul y después color rojo. Cristian, su primera pregunta de tres posibles es la siguiente. Ojo y oído. ¿Cuál es el elemento que gana los electrones en la prueba de Tollens? Le repito la pregunta. ¿Cuál es el elemento que gana los electrones en el reactivo de Tollens? O en la prueba de Tollens. ¿El hidróxido de sodio? No, señor. Primer ponchazo. Vamos a mirar. Tenemos el mismo aldehído, ¿cierto? Y bueno, ¿cuál es el elemento que gana los electrones para la oxidación del aldehído? Estimado Cristian. Aquí lo estamos revisando. Es la plata. ¿Qué pasa? O que he entendido durante esta semana que he aplicado esta metodología con algunos de ustedes, estimados estudiantes. Que en ocasiones juzgan o juzgamos a los docentes por la mala preparación de las clases o porque de pronto nosotros no sabemos usar estos equipos, ¿cierto? Pero ustedes tampoco nos colaboran, no ponen cuidado. Mire, hacía 3 diapositivas, ¿cierto? O 3 diapositivas atrás, yo le había mostrado el mismo proceso, el de la plata, el Tollens, y le había dicho que aquel que ganaba los electrones era la plata, ¿sí? Entonces ustedes no están poniendo cuidado en sus clases. No hagan reclamos a sus docentes, muchachos. Eso es lo que yo opino, ¿cierto? Mire, la plata, exactamente lo mismo. 3 diapositivas atrás, menos de 5 minutos. Ustedes no están poniendo cuidado, no están prestando atención. Ustedes se están enfrascando en lo que la tecnología no debe ser para nosotros. Se están distrayendo a través de esas redes sociales. ¿Cuál es la otra explicación ante ello? No la conozco. Lo digo de manera general, no solo para aquella persona que falló en la respuesta. ¿De acuerdo? Todos están ahí. No critiquemos a nuestros docentes, por favor. Mire el espejo de plata, muy bonito, no se le olvide. Como la plata se reduce, tenemos un espejo de plata, muy bonito, es un color muy, pero muy bonito. ¿Listo? Y vale mucho dinero. Recuerde que se puede separar la plata y de ahí, pues, venderla. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a suspender por un momento las preguntas, ¿de acuerdo? Se preparan aquellas personas que han fallado, ¿listo? Entonces, a ellas vamos a empezar a realizarles
preguntas, ¿de acuerdo? Prepárese. Bien. Resulta que esta prueba, que se llama de Selig-Wanoff, es característica de cetoexosas, es decir, sustancias que tienen 6 carbonos y su grupo funcional es el carbonilo, pero como cetona. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale? En conclusión, estimados estudiantes, esta estructura o esta prueba, perdón, es solamente para cetonas. Es decir, que en lo que hemos visto, la mayoría de pruebas se utilizan es para reconocer los aldehídos, porque son más fáciles de oxidar que las cetonas. Esa es la conclusión. Casi siempre en el laboratorio usted reconoce los aldehídos y descarta las cetonas. Es decir, cuando hablamos de descartar es porque no generan la reacción. ¿Listo? Bien. Vamos a ver quién andaba ponchado hace rato. Mucha a ver. Daniel, ya, Dudu, muy bien. Erika estuvo ahí. Bueno, preguntémosle a Erika. Profe, qué pena, son más fáciles de oxidar las cetonas, ¿cierto? No, señor. Oh, Los aldehídos. Recuerde que tienen el hidrógeno en su grupo funcional carbonilo. Estimada Erika, ¿para qué se usa la prueba de la 2,4 de nitrofenilhidracina? ¿Cuál es el objetivo? ¿Identificar cetonas, profe? No, señora. Primer ponchazo. Bien. Vamos a ir haciendo de a una pregunta solamente. No se preocupe. ¿Listo? Con aquellos que han tenido alguna respuesta. Regulimbis o mal, digamos. Bien. Acá tenemos la reacción de la 2,4 dinitrofenilhidracina, ¿cierto? Observe que en la parte superior de la imagen dice que es una reacción general para aldehídos y cetonas, ¿de acuerdo? Asimismo, hace 30 segundos habíamos dicho que sobre todo las pruebas del laboratorio se usan para distinguir o para reconocer lo que es un aldehído sobre todo. ¿Listo? Sin embargo, esta prueba es para reconocer el grupo carbonilo. ¿De acuerdo? Pilas con eso. Es para reconocer el grupo carbonilo. Gabriela, por favor, me indica qué es una condensación. Bueno. Ya, profe, ya le digo. Es una unión entre dos estructuras y asimismo permite la eliminación de pequeñas sustancias. Bueno. Se está demorando mucho en responder, Gabriela. Eso me genera a mí desconfianza. No, es que estoy mirando los apuntes que tomé. Qué bueno. Me alegro. Entonces sí le creo. Bueno. Bien. Muchas gracias. Excelente su respuesta. Muy bien. Uy, le tocó la más difícil. Espere. Antes de ello, observe que a través de la condensación que genera la reacción de 2,4 dinitrofenilhidracina, a su izquierda tenemos una reacción positiva para un aldehído, es decir, una coloración amarilla. Y a su derecha tenemos una reacción positiva
paracetona. ¿Sí? Profe, qué pena. Ush. ¿Podrías, por favor, como repetirme? Es que se me cae la llamada. Bueno, señora, claro que sí. Resulta que a la izquierda tenemos una coloración amarilla, un precipitado amarillo, que indica prueba positiva para un carbonilo de aldehído, ¿de acuerdo? Mientras que si observamos a la derecha, tenemos un tono más rojizo, es más hacia la acetona. Algo que quiero agregar acá. Tenemos un aspecto de grano muy fino en cada proceso. Estos colorantes, ¿cierto? Frente a esta estructura de las hidrazonas, se pueden volver sales de diazonio o diazonas. Y esas sustancias se usan como procesos o se usan en procesos de alimentación. ¿Estamos de acuerdo? Se usan en la industria alimentaria. ¿Cómo se llaman, profe? Sales de diazonio. ¿De acuerdo? Piense en este tipo de estructuras cuando consuma, por ejemplo, Doritos, cuando consuma, por ejemplo, Tostacos y demás. Son algunas sustancias que se usan como colorantes artificiales. La mayoría de veces son cancerígenas, ¿de acuerdo? A largo plazo. Profe, ¿cómo se distinguen que son cancerígenas o no? Tiene que hacer pruebas de toxicología. ¿De acuerdo? El problema es que pueden pasar 20 o 30 años y a usted sí le puede dar cáncer o no. Entonces no son estudios que sean confiables frente a ello. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si usted consume los Doritos, Tostacos y demás, y esas sustancias se quedan adheridas a sus dedos, entonces, pues imagínese cómo quedarán en su sistema digestivo, ¿m? En el tracto intestinal. Bien. Vamos para la última. Prepárese. Dos segunditos mientras borramos la pizarra. Bien. Usted ya sabe que vamos así revisando, entonces, doña Lauris, ya casi le toca. Prepárese. Bien. Vamos a agrandarlo un poco. Y entonces tenemos acá un mecanismo de reacción, estimada Laura y demás compañeros. Cuando hablamos de un mecanismo de reacción, es una explicación gráfica del desarrollo de una reacción orgánica. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, se revisa o se verifica cuál es el movimiento de los electrones y los enlaces que se rompen. Vamos a mirar. Usted ya sabe que... Sigue doña Lauris. Prepárese. Estimada Lauris, ¿esto es un proceso nucleofílico o electrofílico? ¿Electrofílico? No, señora. Recuerde que hemos hablado durante toda la clase, desde casi la primera diapositiva, ¿cierto? Por aquí lo tengo. Si no estoy mal, sí, mírelo acá. ¿Cierto, estimados estudiantes? Que acá mencionamos lo nucleofílico, mire, nucleófilo, para el grupo carbonilo. Bueno, seguimos preguntando. A ver, para que se reivindique,
doña Angicita. Angie Paola Escamilla. ¿Qué es nucleofílico? ¿Qué es un proceso nucleofílico, por favor? Es un proceso en el que se ataca el carbón al carbocatión o el carbón que tiene más electrones. Iba bien y la embarró. Sí, la va a dejar el avión, como la canción que estábamos escuchando hace rato, ¿cierto? Pero bueno, ha ido mejorando, Angisita. La felicito. Eso está muy bien. Primero que todo, cuando hablamos de algo nucleofílico, ¿listo? Es porque se va a atacar un carbono positivo o un carbocatión. Y no es que tenga el carbono gran cantidad de electrones. Recuerden, Angisita, que es carbono, no carbón. El carbón es el que usted le pone allá a la estufa para que genere buena brasa, ¿cierto? Y haga sus ricos asados. Obviamente están hechos de carbón, ¿no? De carbono, perdón. ¿Vale? Bien, estimados estudiantes, empezamos con la primera pregunta al azar. Daniel, dígame un número, por favor, del 1 al 10. 7. Se lo ganó. Siguiente pregunta entonces para Daniel. Bien. Estimado Daniel, en esta estructura que es el aldehído, ¿qué enlace vamos a atacar? El enlace doble. El enlace doble. Muy bien. Chócalas. Perfecto. Bien. Vamos a preguntarle a Cristian Camilo. Si ese enlace se rompe, estimado Cristian Camilo, ¿el carbono qué carga adquiere? ¿Positiva o negativa? Este carbono. Positiva. Muy bien, perfecto. Se conforma como un carbocatión. Muy bien. Atentos todos porque a cualquiera le podemos preguntar. ¿Listo? Resulta que este doble enlace se rompe y los electrones pasan al oxígeno. Es decir, que el oxígeno adquiere una carga negativa, ¿cierto? No se le vaya a olvidar eso. Mientras que el carbono adquiere una carga positiva. Discúlpeme. Bien. Estimados estudiantes. A ver, don Dudú. Póngale cuidado, don Dudú. Esta sustancia que le voy a señalar con el triángulo. Pero le damos la vuelta. Esta sustancia que yo le estoy señalando acá, ¿es un nucleófilo o un electrófilo? Nucleófilo. ¿Por qué? Porque ataca el carbono, ¿no? Muy bien, sí, señor. Al carbocatión. Muy bien. Chócalas. Excelente respuesta. Muy bien. Bueno, en este orden de ideas, este OH atacará el carbono, ¿cierto? Porque el carbono estará positivo y el OH está negativo. Es decir, es un nucleófilo. Muy bien, perfecto. Siguiente proceso, mírelo, acá lo vamos a estudiar. Este proceso, mírelo ahí, con calmita. El siguiente proceso que se desarrolla, estimados estudiantes, ahí, es una reacomodación de enlaces. ¿De acuerdo? Lo primero que va a suceder es que se rompe el enlace entre el carbono y el hidrógeno. Y vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Isabel, ¿qué carga adquiere el carbono cuando se rompe ese enlace entre carbono e hidrógeno? ¿Positiva? Pues fíjate que no. ¿Cuál es más electronegativo entre el carbono y el hidrógeno?
¿El más que, profe? ¿Cuál es el menos electronegativo entre carbono y el hidrógeno? ¿Hidrógeno? Muy bien, o sea que ¿cuál tendrá carga negativa? El hidrógeno. No, señora. El carbono por estar con el hidrógeno. Ajá. Bueno, o sea que el carbono tendrá una carga negativa, ¿cierto? Y el hidrógeno tendrá entonces una carga ¿qué? Positiva. Recuerde que cargas opuestas se atraen. Por eso usted ve acá que el hidrógeno se va a unir con este oxígeno, mírelo. Aquí traemos la carga que estaba en el dibujo anterior, en el gráfico anterior. Ese oxígeno está negativo, es decir, que el hidrógeno, ¿cierto? Positivo se va a unir con el oxígeno negativo. Y mire lo que forman. El OH. ¿De acuerdo? Isabel, ¿con qué carga es que queda el carbono? Negativa. Muy bien, chócalas. Mire, aquí la pasamos, vea. Negativa. Vamos a poner un poquito más grande. ¿Sí o no? Mire, el carbono está negativo. Bien. Vamos con Daniela. ¿Vale? Bien. Profe, una pregunta. ¿Y por qué solo se ven 3 enlaces al final? Señor, ¿Por qué solo se ven 3 enlaces al final? porque este se rompe. Muchas gracias por su indicación. Este se rompe. Hagámoslo así como cuando ustedes me mandan por WhatsApp alguna imagen y la quieren tachar. Mire, este enlace se qué. Se rompe. ¿De acuerdo? Y los electrones del enlace quedan aquí debajo como carga que negativa. ¿De acuerdo? O sea que queda listo para hacer otro enlace con Uy, algún cantidad. muy bien, sí señor. Chócalas. Perfecta Ah, la indicación. Muy bien. Bueno, estimados estudiantes, habíamos dicho que Daniela se preparaba, ¿cierto? Entonces, estimada Daniela, vamos a mirar acá lo siguiente. Si yo tengo un enlace, como en este caso que es un OH, entre oxígeno e hidrógeno, y si yo quiero que se rompa, ¿m? ¿Con qué carga queda el oxígeno? Negativa. Muy bien. Es decir, que el hidrógeno quedará con una carga que. Positiva, profe. Muy bien, sí señora. Aquí lo vamos a poner. Se ha roto ese enlace. Es decir, que tanto oxígeno negativo como hidrógeno positivo se van a separar. Estimados estudiantes, observe acá. Ya hay un enlace formado, ¿cierto? Ya hay un enlace formado entre carbono y oxígeno. ¿Es posible que se forme otro enlace entre carbono y oxígeno estando los dos negativos? Le repito la pregunta y piénselo muy bien porque todavía no he dicho quién la va a responder. Prepárese. Cualquiera de ustedes lo puede o lo debe responder. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es posible, cierto, que ya teniendo un enlace sencillo entre carbono y oxígeno, se pueda desarrollar un enlace doble entre estos dos átomos teniendo ambos carga negativa? Vamos a mirar quién la responde. Bueno, hágale a ver, don Brian. Brian, Listo. Profe, pues yo creo que no se pueden unir, ¿no? ¿por qué? Porque se supone que los polos iguales se repelen. Muy bien, sí señor.
Es una pregunta la que voy a hacer, es bastante difícil, por eso solo quiero que la escuche y la respondemos de inmediato. Yo la respondo de inmediato. ¿Qué pasa? Alguno o uno de los dos, perdón, tiene que entregar los electrones. Sobre la teoría, se asume que aquel que va a entregar los electrones, ¿sí?, va a ser el carbono, ¿de acuerdo? El carbono es menos electronegativo y por lo tanto va a entregar los electrones. ¿Quién me dice a qué átomo le entrega los electrones el carbono para poderse unir con un enlace doble al oxígeno? ¿Al hidrógeno? No, señora. Al mismo oxígeno, ¿no? Que no. Vamos a mirar. ¿A otro carbono? Bueno, que no. Bien. Vamos a mirar que este carbono tiene que liberar 2 electrones para poderse unir con el oxígeno, ¿cierto? Entonces resulta que ¿a quién le entrega los electrones? ¿A qué elemento? ¿A la plata? A la plata. Muy bien. ¿Te gusta la plata? Que no se te olvide. Todo va para la plata. Perfecto. Muy buena analogía. Bien. Eso significa que en este proceso, como el carbono, ¿cierto?, ya ha facilitado la entrega, ¿cierto?, de esos 2 electrones, adquiere una carga positiva. Y en ese orden de ideas, le recuerdo, no se le olvide, que estos electrones han pasado a la plata, ¿cierto? Es decir, que el carbono queda con un estado positivo, el oxígeno uno negativo, y por lo tanto se puede formar un doble enlace. ¿Cómo se llama en este caso ese grupo funcional carbono doble enlace oxígeno? Carbonilo. Carbonilo, muy bien, muchas gracias. Mírelo acá, voy a hacer la transposición, mírelo. ¿Sí o no? Y ahí ya se formó, ¿cierto? Le recuerdo entonces lo que pasó acá, no se me preocupe, no se estrese. Recuerde que este era un ejercicio práctico, no tiene ninguna incidencia. Los felicito por haber participado, eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Miremos lo siguiente, primer caso, primer proceso, ¿cierto? Este grupo OH se rompe, el oxígeno queda negativo, el hidrógeno queda positivo. Resulta entonces que hay 2 átomos enlazados, un carbono que está negativo y un oxígeno que también está negativo. No van a poder formar más enlaces porque átomos con carga similar se repelen. Tienen que tener cargas opuestas para poderse atraer. Por lo tanto, este carbono pierde los electrones, entregándolos a la plata. Por eso es que en la prueba de Tollens o en el proceso de Tollens, la plata pasa de un estado de oxidación +1 a un estado de oxidación 0. ¿De acuerdo? Y por eso se observa el espejo de plata. Cuando el carbono ha entregado esos electrones, el carbono queda como carbocatión, es decir, como carbono positivo. El oxígeno tiene un par de electrones libres, los comparte y se forma entonces, como bien lo mencionaron hace un momento, el grupo carbonilo. ¿De acuerdo? Y este grupo funcional que tenemos acá, todo este grupo funcional, ¿cómo se llama? Mírelo. Todo este grupo funcional, ¿cómo se llama? ¿Ácido carboxílico? Muy bien, ácido carboxílico. Es decir, que gracias a ustedes, estimados estudiantes, hemos podido explicar una oxidación, el mecanismo de reacción de una oxidación. ¿Qué les pareció?